producto puede crecer con accidentes. Si ustedes quieren en México doblar el Producto Nacional Bruto de México este año, hay que organizar un accidente nacional. Toda la gente que tiene un carro choque. Y se necesita trabajar con garajes, se necesita partes, se necesitan mecánicos, se necesita acero, ¿sí o no? Bueno, y para multiplicar más, hay que organizar un divorcio nacional, porque cada divorcio se necesita 2 carros, 2 apartamentos, 2 abogados, 2 neveras. Bueno, yo me divorcié 29 veces para ayudar a mi país. Soy patriota. ¿Hay gente casada aquí? Shame on you. Vergüenza. Mañana divorcio. Yo me caso con su esposa. Y sobre mañana divorcio. ¿Sí? Bueno, epidemias, huracanes. Yo estoy diciendo al gobierno canadiense de hacer una reclamación contra México a la Organización Mundial del Comercio porque ustedes no comparten con nosotros sus huracanes. Es libre intercambio, amigos. Un huracán multiplica el Producto Nacional Bruto y nosotros no tenemos, a pesar del intercambio libre. ¿Por qué? Entonces vamos a atacar México por fronteras artificiales al comercio libre de huracanes. ¿Qué es esta lógica, amigos? Por favor. El Producto Nacional Bruto aumenta con la droga. Los narcos están ayudando el Producto Nacional de México de una manera que ustedes no pueden imaginar. Bueno, criminalidad, todo eso, enfermedad, epidemias, todo eso aumenta el Producto Nacional Bruto. Entonces, Max Neff comparó la curva del Producto Nacional Bruto del mundo creciendo, 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 sin límites, y la curva del bienestar, de la calidad de vida. Calidad de vida medida con indicadores como calidad del aire, del agua, de la salud, instrucción, cultura, educación, no pobreza de las familias o menos pobreza, vida en salud, esperanza de vida más larga en buena salud, todo eso. Y se dio cuenta que a partir, como yo, la misma década, 70-80, para los países ricos, 70-80, la curva del Producto Nacional se separó radicalmente de la curva del bienestar, de la calidad de vida. Entonces, desde la década 80, para los países ricos, cada dólar suplementar del Producto Nacional Bruto hace mucho más daños que beneficios. ¿Por qué? Porque cada dólar suplementar del Producto Nacional Bruto desde la década 80 en los países ricos necesita más desempleo, necesita más pobreza, necesita más contaminación, necesita menos salarios, necesita cortar los salarios, necesita más enfermedades, menos servicios públicos, de salud, de educación, del transporte, de todo eso que se llama la eficiencia del gobierno. Lo menos servicios que da el gobierno, lo más eficiente. Solo gringos entienden eso. Yo no puedo entender. Bueno, entonces eso es una de las fuentes de la crisis. La otra es que la economía y la administración se alejaron de una manera
exponencial del ser humano y de la realidad de la vida del ser humano. Es la razón por qué se trata ahora de economía real, economía virtual, ¿sí o no? Bueno, inmediatamente después de la crisis, todos los jefes de los gobiernos de los países ricos, empezando por Sarkozy y Merkel y Gordon Brown y todos, estaban hablando de crisis de la economía real. Bueno, si se trata de economía real, eso quiere decir que exista una economía no real. Entonces, esta economía no real, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿A qué sirve si no es real? ¿Por qué? Porque la economía no es otra cosa sino seres humanos en proceso de producción. ¿Está claro? Administración, los mismos seres humanos en proceso, no, administración en proceso de producción, lo siento, y economía, los mismos seres humanos en proceso de intercambio de lo que producen. En los dos hay el ser humano. Sin el ser humano no hay economía, no hay administración. Bueno, entonces, ¿cómo se tiene en cuenta este ser humano en la economía y la administración? Recurso humano, punto. Salario que se debe cortar, sin parar, costo. Este ser humano es un costo. Desde el nacimiento está consumiendo salud, transporte, educación, cultura. Párate de consumir. Ay, no, para ayudar la economía. ¿No? Y del otro lado dicen hay que consumir para ayudar la economía. ¿Ustedes entienden? Yo no. Es obvio porque no soy gringo. Entonces, un poco bajo de inteligencia. Bueno, entonces, como el ser humano es complejísimo, abundaron, dejaron el ser humano. Negaron el ser humano y reemplazaron el ser humano en el pensamiento económico y administrativo por procesos. El proceso de demanda y oferta. Amigo, eso se puede tratar con matemáticas y ecuaciones. ¿Dónde está el ser humano? En algún lugar en la curva. Tal vez aquí es un electrón, porque se aplican ecuaciones de la electromagnética. Bueno, y en la administración, procesos de decisión, procesos de motivación, procesos de estrategia, procesos, es fácil tratar de procesos. Y es muy fácil también tratar de procesos que se alejan más y más y más de la complejidad del ser humano. Entonces eso también es una de las fuentes de la crisis. Ahora, sobre algunos conceptos que nos conducen a la crisis actual y los remedios y cuál es el futuro de este capitalismo. Bueno, si quitamos algunos conceptos, ya no existe esta economía-administración. Bueno, empezamos con el concepto de Estado. Porque debo hablar de Estado, mercado, sociedad, bueno, empresa. ¿Qué es el concepto de Estado? Max Weber lo ha definido muy bien. En primer lugar, el Estado es el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Violencia legítima en un territorio. Bueno, en segundo lugar, el Estado para Max Weber es una institución hecha para asegurar la dignidad del ciudadano. En segundo lugar, la integridad del territorio. En tercer lugar,
la soberanía del pueblo. ¿Está claro? El Estado no está hecho para cuidar el dinero o para cuidar la gente que quiere hacer dinero. Ahora no tenemos estados. No hay estados en el sentido, etimológico o en el sentido fundamental de la palabra. No existen, no hay. Tal vez en Suecia, tal vez Japón, tal vez Noruega, Alemania, pero Francia, otros países, México no sé. No tengo opiniones sobre la política de los países en los cuales estoy invitado. Entonces, puedo hablar de Colombia si ustedes quieren, pero México no sé. Pero en todos los otros países del mundo ya no hay estados. Hay comité de gestión de la clase rica. Punto. Bueno, entonces cuando ustedes hablan de estado, ¿de qué hablan? Hablan de gente que están allá para ayudar a los ricos a ser más ricos. Porque los más ricos, estos ricos, lo más probabilidad que la gente en el poder logra de nuevo el poder. ¿Está claro? Bueno, entonces no hay Estado. No hay, ya no hay. Mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es una metáfora poética que inventó el señor Adam Smith. Adam Smith no entendía por qué la economía y la sociedad inglesa estaba funcionando en 1775 sin la iglesia, sin la tradición, sin la monarquía, algo nuevo. Y esta cosa nueva que no entendía la nombraba la mano invisible. Hay 2 veces la palabra mano invisible en toda la obra de Adam Smith. Pero hoy en día ustedes hacen una entrevista de cualquier caballo en Nueva York a un bípedo, Adam Smith, ¿qué va a responder? ¡Mano invisible! ¿Por qué hemos tomado de Adam Smith estas 2 palabras que utilizaba 2 veces en 1000 páginas? Más o menos. ¿Por qué? Porque para el cristiano de la época era un pecado hacer usura y hacer ganancia egoísta. Un pecado. Entonces la mano invisible, soy cristiano, inglés o francés o americano, estoy caminando tranquilo en la calle y la mano invisible está colocando dinero en mis bolsillos. ¿No es mi culpa? No he hecho ningún pecado. Es la mano invisible. Y si la mano invisible empobrece a este hombre para enriquecerme, es la voluntad de Dios. Yo no debo intervenir en la voluntad de Dios. Nunca. Bueno, entonces eso es el mercado. ¿Qué tiene de científico? Luego Vargas y Arnaud de Breuil y Lipsy Lancaster trataron de transformar esta metáfora poética en cálculos matemáticos, con ecuaciones que solo el computador entiende. Bueno, entonces, otro concepto clave de esta economía de administración, la escasez. Raro, el petróleo es raro. Madera, escasez, raro. Agua, rara. Y la economía y la administración son las ciencias de la alocación optimal de riquezas escasas, ¿sí o no? Ciencia de la escasez. Amigos, bueno, analizamos la palabra escasez. ¿Qué dijo cuando dijo yo que algo es raro o escaso? Estoy expresando. Estoy diciendo.
lo siento, hace un año que no hablo.